Padre Juan Carlos Escanone, bienvenido. Muchas gracias. Padre, estábamos hace un momento hablando con el padre Agenor Brillenti con respecto a la celebración de los 50 años de la Conferencia de Medellín. Él nos ubicó en el contexto histórico, tanto social como eclesial, para la época en que se dio este evento, ¿cierto? Estamos hablando de qué año, del año 1968, después del Concilio Vaticano II. También nos habló sobre los aportes que la conferencia tuvo a la sociedad y a la iglesia y la vigencia. Ahora quisiéramos preguntarle a usted sobre la continuidad, cómo ha sido la continuidad de los contenidos de la conferencia de Medellín con respecto a los contenidos de Puebla y Aparecida, que fueron las conferencias que siguieron a la de Medellín. Bueno, la primera continuidad es que todo nace del Vaticano II, pero en su aplicación a América Latina. En el caso de Puebla, además, mientras tanto, Pablo VI había dado este documento, Evangelii Nuntiandi, sobre la evangelización, y entonces ya no es directamente el concilio que se aplica a América Latina, especialmente a la Constitución Pastoral Gaudium Spes, sino también la exhortación del Papa Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, sobre la evangelización. Entonces, una primera continuidad está en que se prolonga la asimilación y inculturación del Concilio Vaticano II en América Latina, y se sigue esa peculiaridad que es evangélica y de toda la Iglesia, pero en especial se hizo patente y expresa en América Latina, que es la opción preferencial por los pobres, mientras que ya se hace de hecho en Medellín, se expresa, se formula explícitamente en Puebla la opción preferencial por los pobres. Entonces, y se habla ya de los distintos rostros de la pobreza en América Latina. Entonces está en continuidad inmediata con la problemática del pobre y de la justicia en América Latina. Por otro lado, otra continuidad ya no de contenido, pero de método, pero que necesariamente tiene que ver también con los contenidos, en el método ver, juzgar, actuar, que San Juan XXIII había ya dicho que es el método de la doctrina social de la Iglesia, que ya se practicaba en el concilio, en Gaudium Spes, la Constitución Pastoral, pero que lo hizo propio la Conferencia de Medellín, y se continúa, pero ya habiendo cambiado las circunstancias, dado que es 11 años después, en la Conferencia de Puebla. Y lo mismo se retoma en Aparecida. Puebla también, además del aspecto del pobre, que es fundamental, avanza con respecto a Medellín. Hay una continuidad, pero al mismo tiempo un avance, en cuanto que se tiene en cuenta no solamente el aporte de las ciencias sociales en el momento socioestructural, sin dejarlo de tener en cuenta, tiene también en cuenta el aporte de otro tipo de ciencias, como son la historia, la ciencia de la cultura y de la religión. Se hace una historia de la organización de América Latina, lo que me había hecho Medellín, y además se toma el tema de la cultura y la religiosidad popular, que esa es una novedad en cuanto que se da tanta importancia al tema de la democratización de la cultura, que estaba ya presente en Evangelii Nuntiandi. Evidentemente el tema de la cultura ya estaba en Medellín, pero no con una relevancia tan fuerte y una inspiración también de ciencias más sintéticas, como son, por ejemplo, la ciencia de la historia y de la cultura.
Y por otro lado, mientras que en Medellín se hablaba de pastoral de masas, que luego se puso el nombre pastoral popular, pero que de hecho estaba pensado más bien en la línea de pastoral de masas en relación con la pastoral de élites, sin negar todo el aporte de Medellín, lo mismo en lo que dice de la religión del pueblo. Sin embargo, la importancia que se da a la pastoral popular, ya entendida una pastoral de la cultura popular y desde la cultura popular, y la importancia que se da a la piedad popular, eso es nuevo en Puebla, en cuanto que, mientras tanto, tuvo entre medio Evangelii Nuntiandi, donde explícitamente se habla de la pastoral y la piedad popular de los pobres y sencillos. Ahí dice, no tanto hablamos de religiosidad, se podría pensar una religiosidad más natural, sino de la religión del pueblo, dice el Papa en Evangelii Nuntiandi, y de la piedad popular. Y eso es lo que retoma en un documento especial la Conferencia del Pueblo, que va a culminar en Aparecida, porque allí, sin negar el valor de la religiosidad, de la piedad y de la religión del pueblo, sobre todo de los pobres y sencillos, como dice Pablo VI, se habla también de espiritualidad y mística popular, es decir, se profundiza en esa concepción en cuanto que hay una verdadera espiritualidad en la piedad popular y una mística, en la cual, en esa mística, no solamente se está pensando en una mística personal, como puede ser cuando yo hablo de la mística de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz, sino que el pueblo mismo, como un sujeto colectivo, vive las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, no solamente en forma cada persona, evidentemente, porque la comunidad no es una suma de personas ni un sujeto colectivo, como si fuera un sujeto que no respeta a las personas individuales, sino al contrario. En la comunidad, el sujeto colectivo respeta la personalidad y la individualidad de cada sujeto individual, pero al mismo tiempo hay un plus, un más, que es de la comunidad en cuanto a comunidad, y bueno, y que nuestros pueblos viven la fe, viven la esperanza, y viven la caridad, el amor a Dios y la solidaridad, el amor al prójimo, también comunitariamente, no solamente cada uno individualmente, que eso por supuesto que sí, sino también comunitariamente, ¿no? Y bueno, eso es lo que quiere decir, según mi interpretación, Aparecida cuando habla de la mística popular. Lo mismo, mientras que, porque en el medio está, entre Puebla y Aparecida, está la Conferencia de Santo Domingo. En la Conferencia de Santo Domingo se había dejado en parte el método ver, juzgar, actuar, porque algunos creían que el ver era puramente sociológico, pero no, porque ya en Medellín y más claramente en Puebla aparece una visión pastoral de la realidad, es decir, es ver con ojos de la fe, con mediación de las ciencias sociales y por supuesto la experiencia, pero es una experiencia no meramente sociológica, sino una experiencia de fe, donde se integra lo humano integral y también lo que luego las ciencias sociales van a estudiar sociológicamente. Pero las ciencias sociales estudian solo un aspecto. Cambia acá en la experiencia en sentido global, donde entra lo que piensa, y por eso también la experiencia de fe, donde entra, por lo tanto, lo que luego a nivel ya de análisis y de reflexión va a ser la teología, reflexionar la teología, la filosofía en cuanto que toma al hombre integral, pero también las distintas ciencias,
las ciencias, la sociología, o la ciencia política, o las ciencias económicas, o las ciencias antropológicas, o de la cultura, etcétera, que luego cada uno tiene su visión, su enfoque, pero acá se toman en forma integral, sobre todo a la luz de la fe, en vez de fe. Bueno, y eso aparece claro en Aparecida, pero que se vuelve a tomar en una visión de conjunto y no solamente en cada punto, como lo hace la conferencia anterior de Santo Domingo, que está entre Puebla y Aparecida, sino una forma integral, como lo hacía Medellín o como lo hacía Puebla, donde es un ver de conjunto, donde entonces no solamente el ver en tal punto o en tal otro, por ejemplo, qué pasa en educación o qué pasa con la lucha, por ejemplo, de las guerrillas, o qué pasa con las ideologías, sino en un ver de conjunto integral, como habían hecho ya más Aparecida, como habían hecho ya los documentos de Medellín y de Puebla, aunque evidentemente luego se toman los distintos puntos, pero es una visión de conjunto, y más en Aparecida, en el número 19, se ve que es una visión no solamente de fe, sino con un ritmo trinitario, es decir, donde aparece ese aspecto trinitario de ese método de la doctrina social de la Iglesia, ver, juzgar, actuar. Muchas gracias, Padre. Padre, nos gustaría entender un poco qué espiritualidad fue la que recogió y propuso la Conferencia de Medellín a las comunidades cristianas aquí del continente. Bueno, yo pienso que se puede decir que esa espiritualidad que nace, que desemboca y nace en la opción preferencial por los pobres. Es decir, que cuando a la luz del concilio se hace un discernimiento de los signos de los tiempos, en América Latina se descubre la violencia institucionalizada, que hay estructuras que causan pobreza, el sufrimiento de los pobres que llega hasta el corazón. Si no es una ideología, es un dejarse afectar hasta las entrañas, va a decir el Papa Francisco, el corazón, por el sentimiento de lo que están viviendo, hambre, pobreza, como decía Gustavo Gutiérrez en la conferencia que escuchamos, que ya lo había dicho otra vez, insignificancia, es decir, que no significan poco para la sociedad, falta de poder, de participación a todos los niveles, un nivel político, un nivel económico, etc. Las víctimas de la historia y de la estructuración injusta de la sociedad. Pero eso no estudiado científicamente ni propugnado ideológicamente, aunque sea una ideología de tipo político liberador, sino sentido, vivido, hasta las entrañas, como dice el Papa, es decir, donde entra el corazón, en último término, iluminado por el Espíritu Santo, un poco como Cristo, que él sentía y le dolía lo que veía, por ejemplo, esa madre cuyo hijo iban a enterrar y que ella, entonces una madre viuda, que lloraba a su hijo. Eso toca el corazón. Bueno, acá también las víctimas de la historia, la pobreza o víctimas de la violencia, armada o no armada, despreciados o menos tenidos en cuenta, cuando afectan el corazón. Entonces, eso crea, a la luz del Espíritu Santo y vivido en Cristo, una espiritualidad donde ya no es solamente un acto que me mueve a misericordia,
bueno, y a lo mejor le doy una limosna, o ayudo, voy a visitar a un enfermo, o sepulto o ayuda a sepultar un muerto, etc., sino una actitud. Ya no solo un mero acto, sino una actitud. Espiritual. Por eso se habla de espiritualidad. Ya no es un mero acto espiritual, sino una espiritualidad. Y una espiritualidad centrada en el servicio a los pobres, la acción preferencial por los pobres, que luego sí, ya en la práctica, depende, uno si es sacerdote, lo dirá de una forma, un maestro de otra, un médico de otra, un empresario de otra, un sindicalista de otra, un político de otra, pero en último término le da un espíritu a la acción, a la práctica que está haciendo cada uno para el bien común, ¿no? De tal manera que por eso se habla de espiritualidad. Y bueno, yo pienso que cada una de las conferencias ha vuelto sobre eso, que ya había inaugurado la conferencia de Medellín y que luego usa la expresión de rostro, que por otro lado es muy bíblica, y según yo creo, ahí entra la filosofía de Emmanuel Levinas, que es un fenomenólogo judío, pero que influyó mucho también en filosofía y teología latinoamericana, y que luego cada una de las conferencias siguientes, Pueblo, Santo Domingo y Aparecida, van a hablar de los nuevos rostros de pobreza, ¿no? Porque se van descubriendo, por ejemplo, cómo la mujer en América Latina y en el mundo, a lo mejor está menos tenida en cuenta. Aún en Europa, en este mismo momento, yo lo he escuchado el año pasado, una reunión de sindicalistas en el Vaticano, etc., que gana menos, haciendo lo mismo, gana menos que el varón. Y eso es injusto. Correcto, dicen las estadísticas que la mujer gana el 50%, o sea, la mitad, ¿no? Bueno, por eso... en general, ¿no? En general, por eso, y en cada caso. Entonces, bueno, o que tienen menos responsabilidad. Entonces, bueno, ahí está, también hay una injusticia que conmueve, que toca, no solo a las mujeres, sino también a los varones. Que es uno de los rostros de la pobreza. Por eso, de por eso. Bueno, lo mismo, qué sé yo, gente que tiene SIDA, otro rostro de la pobreza. Trata de blancas o trata de niños, otro rostro de la pobreza. Es decir, como se han ido descubriendo. Al principio se comenzó en Medellín, sobre todo porque impacta más los pobres materiales, ¿no? Y la pobreza material, de muchas veces de campesinos o de gente que no tiene trabajo fijo, los desocupados, que viven, como decimos en Argentina, de changas, es decir, trabajo de ocasión, ¿no? Porque la palabra changa es una palabra quechua, pero en otras partes se dice de otra manera, lo que dicen trabajo de ocasión, que no tiene un trabajo fijo, sin trabajo. Luego se descubrió el tema de las 3T, ¿no? Sin techo, sin tierra, sin trabajo. Las 3T, los movimientos sociales que el Papa ha convocado tanto en Roma como luego en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Bueno, se van descubriendo nuevos rostros de pobreza, entonces ya no es meramente pobreza en el sentido de que no tiene dinero, sino en muchos casos falta lo mismo el enfermo. Por ejemplo, Cristo en el Evangelio están los pobres, pero están también los enfermos, que él sana, etcétera, etcétera, y los pecadores, que tienen también un cierto tipo de pobreza, aunque sean ricos, ¿no? Que los perdona. Por ejemplo, el caso de Zaqueo, que es muy rico, pero regala la mitad de su vida a los pobres, y si a alguno le había cobrado de más porque era recaudador de impuestos, le da 4 veces lo que le había robado. Bueno, entonces como que se va enriqueciendo, y todo eso es una misma espiritualidad, ¿no? En último término, del tema de la misericordia. Por eso el Papa
le da mucha importancia a eso que él llama la revolución de la ternura, porque la ternura de Dios, que nosotros a su vez tenemos que enternecernos con el sufrimiento de nuestros hermanos, ya sea un pobre, ya sea un enfermo, ya sea alguien un anciano que está solo, un niño de la calle, ¿no? Bueno, son distintos rostros de pobreza, pero la espiritualidad en último término va relacionado con ese don de Dios, pero al mismo tiempo una virtud cristiana y una de las bienaventuranzas, que es, porque se bienaventurado los misericordiosos, que es el sentir misericordia. Y por eso el Papa ha tomado como lema miserando ad coeligendo, que dice, fui miseriado por Dios, Dios me tuvo misericordia, y yo entonces, y me eligió, y entonces yo tengo que tener misericordia con respecto a mis hermanos, especialmente los que sufren. Padre, muchísimas gracias por todos sus aportes. Muy bien. Gracias a usted por sus preguntas.